Vamos a hablar de los guardianes invisibles de Internet. Son esas organizaciones que trabajan en la sombra para que nuestro mundo digital, simplemente funcione. Hoy vamos a intentar ponerles cara. Es que, si lo pensamos un segundo, ¿cómo es posible que miles de millones de aparatos, de marcas y países completamente distintos, colaboren entre sí al instante? Parece pura magia, ¿verdad? Pues la realidad es mucho más interesante. La respuesta no es el caos, ni mucho menos. Es la cooperación. Un sistema increíblemente complejo y colaborativo que pone orden. Y para entenderlo bien, lo mejor es que lo vayamos desmontando pieza por pieza. Vamos a empezar por lo más básico de todo, la conexión física. ¿Cómo puede ser que un router y un portátil se entiendan a la perfección sin importar quién los ha fabricado? Pues aquí entran en juego dos actores clave. Por un lado está el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Pensemos en ellos como los arquitectos, crean el estándar técnico, el plano, como por ejemplo la norma para la seguridad UMPA2. Pero claro, tener un plano no garantiza que la construcción sea segura. Y ahí, justo ahí, es donde entra la Wi-Fi Alliance. Ellos no diseñan el plano, pero actúan como los inspectores, certificando que cada producto cumple las normas al dedillo. O sea que ese logo de Wi-Fi Certified es su sello de aprobación. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque sin ellos viviríamos en un caos absoluto. Cables incompatibles para cada cacharro, el comercio electrónico global totalmente bloqueado, comunicaciones bancarias que no funcionarían y unos costes brutales para los desarrolladores. La red, no se parecería nada a lo que conocemos. Vale, ya tenemos los dispositivos conectados físicamente. Genial. Pero ahora, ¿cómo hacemos que se entiendan entre ellos? Necesitan hablar un idioma universal, lo que se conoce como una lingua franca. Y ese idioma se escribe en los RFC, las Requests for Comments. Son básicamente la serie de publicaciones oficiales de Internet. Las publica el ITF, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Estos documentos son como el libro de gramática del TCP/IP, ese conjunto de protocolos que definen cómo viajan los datos por la red. Es el lenguaje fundamental sobre el que se construye absolutamente todo. Y un dato curioso, no todo es súper serio y técnico. El RFC 527, por ejemplo, es un poema de humor llamado Arpa Walkie, que es una parodia de un poema de Lewis Carroll. Es un pequeño detalle que nos dice mucho de la cultura de colaboración e incluso del sentido del humor que hay detrás de toda esta ingeniería. Bien, ya tenemos conexión y un idioma común. Siguiente problema, la escala. Con miles de millones de dispositivos en línea, ¿cómo encuentra algo o alguien lo que está buscando? Pues hace falta una especie de guía de direcciones global. Y aquí es donde aparecen ICANN e IANA. Podríamos pensar en ICANN como el organismo que establece las políticas generales, las reglas del juego para esa guía de direcciones global. Y dentro de ICANN, la función de IANA es la que se arremanga y hace el trabajo del día a día, asignar los bloques de direcciones IP y gestionar la raíz del sistema de nombres de dominio, el famoso DNS. Resumiendo mucho, ICANN escribe las reglas y IANA las aplica. Y es que es imposible hablar de IANA sin mencionar a Jonathan B. Postel. Como bien dice el Salón de la Fama de Internet, su mayor contribución fue precisamente asumir de forma voluntaria esa tarea de ser la autoridad central de números. Eso le dio a Internet la estabilidad que necesitaba para poder crecer y escalar a lo que es hoy. Ahora vamos a alejarnos un poco para tener la visión de conjunto. ¿Quién coordina todo esto a nivel de políticas internacionales? ¿Quién piensa en el acceso a la red en el futuro? Bueno, pues esa es la misión de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y su historia es fascinante, de verdad. Se fundó, ojo, en 1865 para gestionar las redes de telégrafos. De ahí pasó a coordinar las comunicaciones por radio, luego a asignar las órbitas para los satélites y hoy, pues, impulsa políticas sobre inteligencia artificial o el metaverso. Casi nada. Es que, como organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales, el trabajo de la UIT es, literalmente, la columna vertebral de nuestra vida moderna. Cada vez que usamos el móvil o miramos el tiempo, estamos dependiendo de su labor. Y lo más interesante es que no hay un único modelo de gobernanza. Por un lado tenemos el enfoque formal de la UIT, que se basa en Estados miembros como la ONU. Luego está el modelo de ICANN, con múltiples partes interesadas. Y finalmente la comunidad radicalmente abierta del ITF, donde la mejor idea técnica es la que gana, da igual de quién venga. Son filosofías muy distintas para problemas distintos. Entonces, al final, ¿por qué importa tanto toda esta colaboración? ¿Cuál es el impacto real que tiene en nuestro día a día?
Pues mirad, un ejemplo muy claro. Sin el consorcio de la World Wide Web, el W3C, viviríamos en una guerra de navegadores constante. ¿Qué significa eso? Pues que las páginas web se verían rotas dependiendo del navegador que usáramos. Imaginaos el caos y los costes de desarrollo se dispararían. Al final, la clave es entender que esto no es una jerarquía, sino un ecosistema. Es un puzzle colaborativo donde cada organización pone una pieza que es fundamental, desde los estándares del hardware y los protocolos de lenguaje hasta los nombres de dominio y las políticas globales. Ninguna de ellas podría hacerlo todo sola. Pero, a pesar de todo este éxito, el trabajo no ha terminado. Ni mucho menos. 2.600 millones. Esa es la escalofriante cifra de personas que a día de hoy todavía no están conectadas a Internet. Por eso, la misión continúa. Y aunque cada organización tiene su propio enfoque, el objetivo final es compartido. Desde la visión de ISOC de que Internet es para todos, hasta la meta de conectividad universal de la UIT, o esa ambición de la Wi-Fi Alliance de conectar a todos y a todo en todas partes. Todas reman en la misma dirección. En definitiva, son estos guardianes invisibles los que, a través de una danza de colaboración súper compleja, se aseguran de que Internet siga siendo ese recurso global y compartido que conocemos hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es clave. A medida que tecnologías como la inteligencia artificial o el metaverso empiezan a redefinir las fronteras, ¿quién va a escribir las próximas reglas de nuestro mundo digital?